Mira, te voy a contar una historia conmovedora, llena de enseñanzas y fe. Es la historia de un hombre que no nació siendo líder, que no nació siendo fuerte, pero que Dios llamó para hacer lo imposible. Una historia de esclavitud, lucha, miedo, valentía y, sobre todo, confianza en el Dios que nunca abandona a su pueblo. Todo comenzó en Egipto, en una época oscura, cuando un pueblo entero vivía bajo el yugo de la esclavitud. Los hebreos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, eran prisioneros de un imperio que los veía solo como mano de obra. Día y noche, sus manos construían ciudades ajenas, sus espaldas sentían el peso de los látigos, y sus corazones clamaban por libertad. Pero, ¿sabes lo más difícil? Que parecía que Dios no escuchaba. Parecía que sus oraciones se perdían en el viento caliente del desierto. Y cuando la esperanza se debilita, el dolor se siente más pesado. En medio de ese sufrimiento, nació un niño que, según el edicto del faraón, estaba destinado a morir, porque el rey de Egipto temía que los hebreos se volvieran demasiado numerosos y, por eso, había ordenado la muerte de todos los varones recién nacidos. Imagínate el terror de una madre que sostiene a su bebé en brazos, sabiendo que cualquier día podrían arrebatárselo. Pero esta madre no se resignó. Con manos temblorosas y una fe inquebrantable, tejió una pequeña canasta de juncos, la impermeabilizó con brea y, con el corazón apretado, colocó a su hijo dentro. Lo dejó en el río Nilo, esperando que el agua, en lugar de llevarlo a la muerte, lo llevara a la vida. Y así fue. La corriente lo llevó hasta las manos de la hija del faraón, quien, al ver al bebé indefenso, sintió compasión. Lo tomó como suyo y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció en el palacio, rodeado de riquezas, lujos y educación. Aprendió el arte de la guerra, la sabiduría de los egipcios, la estrategia de los gobernantes. Pero en su interior, algo no encajaba. Cada vez que veía a los esclavos hebreos trabajando bajo el sol ardiente, algo en su corazón se quebraba. Porque él también era uno de ellos. Aunque vestía ropas de príncipe, su sangre era la de un esclavo. Entonces, un día, su mundo cambió. Vio a un capataz egipcio golpeando cruelmente a un hebreo. La ira lo consumió. Sin pensar, Moisés atacó al egipcio y lo mató. Pero la justicia humana no siempre es justa, y en lugar de ser visto como un héroe, fue considerado un criminal. Tuvo que huir. De príncipe, pasó a ser un fugitivo. Del lujo, cayó en la pobreza del desierto. Durante 40 años, vagó como un simple pastor, cuidando ovejas, sin rumbo, sin propósito. Seguro pensaba que su historia había terminado. Pero Dios no había terminado con él. Un día, mientras cuidaba su rebaño en el monte Horeb, vio algo extraordinario. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Se acercó con cautela. De repente, una voz salió del fuego. «Moisés, Moisés». Moisés sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Aquí estoy», respondió, sin saber con quién hablaba. Y entonces, la voz continuó. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor. Ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo». Moisés retrocedió. «Señor, no soy nadie. No sé hablar bien. ¿Cómo podría enfrentarme al faraón?». Pero Dios le respondió con una certeza inquebrantable. «Yo estaré contigo». Imagínate el peso de esas palabras. No se trataba de lo que Moisés podía hacer, sino de lo que Dios haría a través de él. Con temor, pero con obediencia, Moisés regresó a Egipto. Se presentó ante el faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, y con voz firme declaró: «Deja ir a mi pueblo». El faraón se rió en su cara. «¿Quién es tu Dios para que yo lo obedezca?». Entonces, Dios mostró su poder. Primero,
El Nilo se tiñó de sangre. Luego, una plaga de ranas cubrió todo Egipto. Después vinieron los piojos, las moscas, la peste, los granizos de fuego, la oscuridad total. 10 plagas que destruyeron la nación más fuerte del mundo. Pero el faraón se aferraba a su orgullo. Hasta que llegó la última plaga. Dios advirtió: cada familia hebrea debe sacrificar un cordero y marcar con su sangre los marcos de sus puertas. Esta noche, el ángel de la muerte pasará por Egipto. Donde vea la sangre, pasará de largo. Pero en cada casa egipcia morirá el primogénito. Esa noche, el grito de dolor de Egipto se escuchó hasta el cielo. Solo entonces, el faraón cedió. Los hebreos salieron de Egipto con prisa, con la esperanza reflejada en sus ojos. Pero cuando llegaron al Mar Rojo, el ejército egipcio venía tras ellos. No tenían escapatoria. Moisés, nos trajiste aquí para morir. Pero Moisés, con los ojos fijos en Dios, levantó su vara. El mar, como si obedeciera una orden invisible, se abrió en dos. Un camino seco apareció en medio del océano. El pueblo cruzó con asombro. Y cuando el último hebreo llegó al otro lado, las aguas volvieron a su lugar, sepultando a los egipcios para siempre. Finalmente, eran libres. El desierto los esperaba, con pruebas y dificultades. Se quejaron, dudaron, quisieron volver a Egipto en los momentos difíciles. Pero Dios nunca los abandonó. Les dio pan del cielo, agua de la roca y su promesa. Moisés los guió hasta la frontera de la tierra prometida. No entró, pero desde el monte Nebo vio el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Y aquí termina su historia, pero su legado sigue vivo. Porque Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Y cuando Él dice, yo estaré contigo, no hay nada en este mundo que pueda detener su propósito.